Gracias, Señor. Te agradecemos por tu gracia, por la misericordia que tienes para con cada uno de nosotros, Dios. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos tener ese camino, esa oportunidad de podernos presentar ante ti, Señor, y presentarnos con esa libertad, acercarnos libremente al trono de tu gracia, para clamarte y suplicarte, Señor, que abras nuestro entendimiento el día de hoy, Señor, esta mañana, a través de la predicación, a través de tu palabra, que es poderosa, Señor, que nos ha transformado, que ha partido nuestra vida de un antes y una ahora, después de que hemos rendido tu vida a ti, Señor. Te suplico, Señor, que nos hables en lo más profundo de nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y conviertas todo aquello que aún nosotros queremos tener en nuestro control, Señor, y no hemos rendido a ti, que lo podamos poner delante de ti, Señor, para que tú transformes, para que tú nos ayudes a cumplir el propósito por el cual tú nos has dado vida, Señor, en este mundo. Te pido que abras nuestro entendimiento, Señor, que quites todas aquellas situaciones o pensamientos que estén ahorita pues incomodando, Señor, o siendo de tropiezo para que podamos escucharte, Señor. Quita todo aquello que no proviene de ti, Señor, para que podamos escuchar tu palabra libremente, Señor. Ayúdanos, Señor, a renovar nuestra mente con el entendimiento de tu palabra. Danos de esa agua viva para que cada día podamos pues glorificarte, Señor, y que tú te manifiestes en nuestra vida. Así como dice Pablo, Señor, en la palabra, Señor, en Romanos, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor, que es nuestro culto racional, Señor. Y ayúdanos, Padre, a no conformarnos a este mundo, a no amoldarnos a este mundo, para que entonces nosotros, cada uno de los que estemos escuchando tu palabra, Señor, comprobemos cuál es tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Ayúdanos, Señor, habla tú a través de Hugo, háblanos a cada uno, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a prepararnos para el estudio de la palabra, querido. Bueno, pues ya todos los que pudimos ver el video, fue pensado, lo pensé anoche, terminé bien tarde haciéndolo precisamente porque hay, independientemente del mensaje, que este mensaje que vamos a estudiar esta mañana, pues es un mensaje que me hizo pensar muchas cosas y también puede dar tristeza, ¿no? En el tema de Judas, como lo vamos a ver hoy. Pero precisamente hay mucha gente que anda buscando fuera de Cristo su solución, pero siguen viviendo vidas miserables, siguen viviendo problemas, siguen viviendo problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas con sus hijos, y a veces buscan y buscan la solución, pero las buscan donde no hay solución. Y es triste que a veces, bueno, lo crees de los incrédulos, ¿no? Pero es triste ver que de repente hay creyentes que ante sus problemas, ante sus crisis, donde buscan la solución es en los métodos del hombre, a la forma del hombre. Y eso es muy triste. Y eso es un señal de alarma. Porque si tú dices que conoces a Cristo, que tú crees en Cristo y conoces a Cristo, pero sin embargo buscas la solución fuera de Cristo, entonces tú crees que Cristo es insuficiente. Y es un poquito el tema que vamos a ver hoy. Y eso fue lo que me movió a hacer este video, que cuando ya lo subamos al rato, lo vamos a subir a las redes, les pedimos que lo compartan a sus amigos, compártanlo a sus familiares, y que podamos entender que en Cristo Jesús, en su preciosa palabra, está la respuesta que hemos estado buscando como sociedad, como seres humanos. Y es el único camino, no hay otro. La única manera en la cual tú y yo podemos tener vida, perdón de pecados, es la única manera que el Padre estipuló para que tú no vayas al infierno. Perdón que lo diga así directo y claro, pero pues es la verdad. O sea, porque hay gente que toma a Jesucristo como una religión, ¿no? Bueno, está padre, pero ¿sabes qué? Pero también está esta opción, y también esta opción, y esta opción, pero déjame decirte algo, no hay opciones. O Cristo pagó tus pecados en la cruz, o tú vas a pagar tus pecados el día del juicio. Por eso el Padre envió al Hijo, para darnos vida
perdón de pecados en su Hijo Jesucristo. Y aquel que rechace al Hijo de Dios no tiene vida eterna, sino la condenación y el juicio están esperándole del otro lado. Y no es un juicio de que, entonces ¿qué? Porque una vez me dijo alguien, entonces ¿qué? O sea, resulta de que si no acepto a Cristo me voy a ir al infierno. No, es que tienes que entender algo, te vas a ir al infierno no porque no aceptaste a Cristo, sino porque has pecado. O sea, el castigo eterno tiene que ver con todo lo que tú y yo hemos hecho, hemos pensado, hemos sentido. ¿Alguna vez has mentido? ¿Has robado algo? ¿El cambio de tu mamá? En verdad, si nos ponemos a ver, todos hemos fallado. Entonces el castigo eterno, el infierno, está para todos los que han pecado. Aquí el punto es que todos hemos pecado. Todos hemos pecado. No existe nadie que diga yo no he pecado. Todos hemos pecado. Entonces si todos hemos pecado, todos vamos hacia el abismo. La gran diferencia es que el Hijo de Dios bajó del cielo, se hizo hombre y se entremetió entre tú y el infierno. Y murió en esa cruz para pagar todo mi pecado. Y cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y como tu abogado, como tu Salvador, entonces tienes vida eterna. Por eso cuando toman a Cristo como una de las opciones, como uno de los caminos, déjame decirte algo, solo tienes de dos, o el infierno o Cristo. ¿Por qué? Porque el infierno no es por Cristo. La salvación es por Cristo, pero el infierno no es por culpa de Cristo. El infierno es porque precisamente todos hemos fallado, todos hemos mentido, todos hemos cometido hechos vergonzosos delante de Dios, delante de los hombres. Todos hemos fallado. El pecado está en nosotros, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Es por eso el motivo del video. Es por eso el motivo, no por los incrédulos solamente, sino por los creyentes. Y es el motivo de la prédica también de hoy, que movió todo esto en mi corazón. Y vamos a la prédica, dice, le puse escogidos por Dios, y tenemos que entender esto, que el hecho de que Cristo nos haya escogido, no estamos del otro lado muchas veces. Juan capítulo 6, versículos 67 al 71 es como vamos a estudiar, y vamos a leer primero todo el pasaje, y después ya vamos partiéndolo como un buen pastelito. ¿Ya tienen listo su cafecito? Ayer platicaba con unos amigos, digo, oye, debería de vender café, ¿no? Digo, café La Roca. Ay, Padre, te pido que me ayudes a expresar tu corazón, Señor, a expresar tu preciosa palabra, Señor. Prepara nuestros corazones para que nos demos cuenta, Señor, que no haya dónde ir, Señor, que no hay otro lugar, que tú no eres uno de los caminos, que tú no eres uno de los intermediarios, que tú no eres una opción, que tú no eres una de las religiones, Señor, que si no aceptamos tu sacrificio y morimos a nosotros mismos para vivir en ti, Señor, el castigo de nuestro pecado caerá sobre nosotros directamente. Yo te pido que preparen nuestros corazones, Señor. Quebranta nuestros corazones, Señor. Muéstranos, Señor. Muéstranos, Señor, nuestra gran necesidad de ti, te lo pido. Amén. Juan capítulo 6, versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Recuerdan que Jesucristo estuvo hablando de que el que no come mi carne bebe mi sangre, y hablando en términos espirituales, diciendo el que no me acepta, el que no acepta mi sacrificio, en pocas palabras lo que está diciendo, el que no acepta lo que yo voy a hacer? Entonces muchos de ellos se sacaron de onda y dijeron, ay, dura es tu palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios muchas veces es cortante, te traspasa, la palabra de Dios nos rompe, nos quebranta, la palabra de Dios nos confronta con nuestro pecado también, no apapacha el pecado, nos confronta. Entonces, cuando entendemos todo esto, ¿sabes? Muchos deciden renunciar. No me va a hacer millonario. No voy a tener siempre salud. No voy a ser un alto ejecutivo toda la vida. No va a haber siempre prosperar, ser millonario, ser cabeza y no cola, ser esto y ser lo otro. Todo lo que me vendieron, no, pues perdóname, si te vendieron eso, te vendieron un falso evangelio. Y según lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 1, dice, maldito sea todo aquel que predica un evangelio diferente.
Porque el Evangelio literalmente de Jesucristo es que Él murió por nosotros y también nos llama a morir a nosotros mismos. Jesucristo nunca predicó ámate a ti mismo. Jesucristo dijo, aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. También el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dice, ¿sabes qué? Ven, presenta tu cuerpo, presenta todo tu ser como un sacrificio vivo y santo, agradable al Señor, para que sea tu entendimiento renovado, para que entonces puedas comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No vas a poder comprobar la voluntad de Dios en tu vida si tú quieres vivir a tu manera. Entonces aquí en Juan capítulo 6, Jesucristo le dijo, entonces Jesús les dijo a los 12, ¿queréis acaso también iros vosotros? O sea, ¿les ofende lo que yo les digo? Y Jesús nunca cambió su mensaje, como lo dije el domingo pasado, ni va a cambiar su mensaje. Ni nosotros los predicadores o los pastores, los que debemos de ser expositores de la palabra, no podemos cambiar el mensaje para que la gente se sienta cómoda, para que la gente se sienta alegre. No, tú da mensajes motivacionales, tú da mensajes donde la gente se sienta, ay, como que no, hombre, yo soy la última coca en el desierto, ¿no? Perdón, coca no, porque me va a regañar el doctor Silva, pero digamos que el último botella de Evian en el desierto, ¿no? Tú eres el último garrafón Electropura, ¿no? En el Sahara. O sea, no, perdóname. Jesucristo nunca cambió su mensaje, aunque les ofendiera. Él siempre dijo la verdad y confronta con el pecado. Le respondió Simón Pedro, dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si me voy, ¿a dónde voy? Y este es un gran contraste entre un verdadero discípulo y también alguien que caminó con Cristo Jesús, que escuchó sus prédicas y que negó su corazón, se cerró su corazón. Y aquí tenemos a dos ejemplos, Pedro y Judas. Porque voy a leer, dice Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde vas a ir? ¿Cuál es tu refugio? ¿Cuál es el lugar donde hay esperanza? ¿Dónde es el lugar donde vas a tener vida nueva, perdón de pecados, vida eterna? Tú tienes palabras de vida eterna, dijo Pedro. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Yo lo creo, dice Pedro. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar uno y era uno de los 12. ¡Qué grueso! ¡Qué grueso! Aquí nos encontramos a dos ejemplos en el mismo pasaje. Nos encontramos a un Pedro, nos encontramos a un Judas. ¿Pedro negó a Jesucristo? Sí. ¿Pedro falló? Sí. ¿Pedro fue muy hablador? Sí. No, Señor, yo contigo hasta la muerte. Señor, tú y yo, como diría el profeta Timbiriche, somos uno mismo, ¿no? No, Señor, yo jamás te dejaría. Si tú fueras a la cárcel, ahí yo iré, Señor. Y si tú mueres, yo también muero, Señor. Y pues, qué chido tus palabras, Pedro. Pero ¿sabes qué? Jesucristo le dijo, a ver, relájate. Yo sé, Pedro, que me vas a fallar. Yo sé que me vas a negar. Yo lo sé. Y Jesucristo eligió a Pedro no porque Pedro no vaya a fallar. Jesucristo ya sabía que Pedro iba a fallar. ¿Lo sabía, sí o no? Claro que sí. Y lo eligió porque nunca iba a fallar Pedro. No, es mentira. A pesar de que Jesús sabía que Pedro iba a fallar. Hay un helicóptero muy cerca, que ya llegó el Uber Eats. Como había tráfico, entonces ya vinieron a traer el pozole. Deja que pase un poquito el helicóptero. ¿Jesús sabía que Pedro le iba a traicionar? Sí lo sabía. Él se lo dijo, Pedro, antes de que el gallo cante tú me habrás negado 3 veces. Yo lo sé. ¿No te encanta nuestro Señor? Que Dios, nuestro Señor, que nuestro Señor Jesucristo eligió a Pedro y lo llamó no porque Pedro no fuera a fallar. Jesús ya sabía que él iba a fallar y aún así lo eligió. Y aún así le dijo, yo quiero que cuando tú regreses confirmes a tus hermanos. Me voy a estar orando por ti, dice Jesucristo a Pedro. Porque Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo estoy orando por ti.
¡Wow! ¡Qué palabras tan increíbles de nuestro Señor! Diciéndole, yo sé que vas a fallarme. Yo lo sé que me vas a fallar, Pedro. No tienes que presentarte con el supercristiano. No te tienes que presentar como la supercristiana. Jesús sabe que tú le has fallado y que le vas a fallar. Ya lo sabe. Y aún así te eligió. Y aún así te ama. Y aún así está ahí contigo. Y eso es lo que le dijo. Pero nos encontramos en el mismo pasaje también a un Judas, que también falló. Pero la gran diferencia es que uno se arrepintió. Y el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de dirección. Si voy hacia acá y me arrepiento, tomo un cambio completamente diferente. Eso es arrepentimiento. Remordimiento es lo que pasó con Judas. Remordimiento es que sabes que fallas, sabes que la regaste, te sientes muy mal y te pones súper triste y te deprimes porque fallaste, pero no hay arrepentimiento. De nada sirve ponerte triste y etcétera porque fallaste. Lo que sirve es cambiar de dirección. Hay quien se arrepiente y llora, etcétera, pero se vuelve a presentar la oportunidad y lo vuelven a hacer porque nunca hubo arrepentimiento, simplemente hubo remordimiento. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio radical. Los dos caminaron con Cristo. Los dos, bueno, no, esos son tres. Los dos caminaron con Cristo. Los dos escucharon sus prédicas, los dos vieron sus milagros. Los dos fallaron, pero uno se arrepintió para vida y otro solo vivió un remordimiento para muerte. Juan capítulo 6, versículos 67 al 69, vamos a ver ahorita, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros? Y respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa declaración la hizo Pedro. ¿A dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Un verdadero creyente sabe que no hay a dónde ir. No hay opción. Un verdadero creyente sabe que no hay, que Jesucristo no es una religión, que Jesucristo no es una opción, que Jesucristo no es uno de tantos intermediarios para el Padre. O aceptas a Jesucristo o aceptas el castigo eterno, tan. Y como dije al inicio, ¿sabes qué? Todos vamos a ser condenados. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Porque hemos fallado. La gran diferencia es si tú aceptas a Jesucristo y vives en Él, por Él y para Él, sabes que Él es tu abogado. Y su muerte en la cruz paga toda tu culpa y mi juicio ya fue en esa cruz. Es como cuando tú eres profesor, ¿no? Yo fui profesor un buen rato y como profesor no faltaba el alumno que llegaba, profe, ¿por qué me reprobó? Asústame, ¿te reprobé? ¿Yo te reprobé a ti? Perdóname. Yo hice que no estudiaras para el examen, yo hice que faltaras a mis clases, yo hice que no tomaras apuntes, ¿yo? ¿O fuiste tú quien tomó esas decisiones? Tú te reprobaste a ti mismo. Yo no repruebo a nadie. Simplemente la calificación es un termómetro de tus esfuerzos. Te esfuerzas, sacas buena calificación, no te esfuerzas, faltas, no estudias para el examen, no tomas apuntes, perdón, tú solito te reprobaste. Es lo mismo cuando alguien dice, ¿entonces qué? Si no acepto a Jesucristo radical, ¿entonces qué? ¿Me voy a ir al infierno solo porque no acepto a Jesucristo? No, perdóname, te vas a ir al infierno no porque no aceptas a Jesucristo, te vas a ir al infierno por tus pecados, porque has mentido, porque has tenido sentimientos y porque has pensado cosas que a Dios ofenden. Y Dios, tienes que entender algo, el cielo es su casa. Y Él no va a permitir que nadie entre a su casa. No estás invitado. El único que te puede dar acceso a la casa del Padre es el sacrificio de su único Hijo en esa cruz. Él es el único que puede pagar todos mis pecados.
Por eso Pedro dice, ¿a quién iremos? Él lo tenía claro, un creyente cuando tiene un conflicto, cuando tiene un problema, cuando tiene una situación difícil, cuando, ¿sabes a quién busca? A Cristo. Y busca en la palabra de Dios la respuesta, no anda buscando en los métodos del hombre. Ay, es que ya la regamos, ya hice esto, pero ya estoy ahorita en terapia de esto, y estoy haciendo esto, y estoy en este movimiento, y estoy haciendo esto, perdóname. ¿Y Cristo? ¿Y la palabra de Dios? Y dices que eres cristiano o eres cristiana, pero buscas la solución fuera de las Escrituras, buscas la solución fuera de lo que Dios manda en su palabra, entonces no eres creyente. La gente del mundo usa los métodos del mundo. Un hijo de Dios o una hija de Dios sabe que Cristo es suficiente y nos ponemos en medio de nuestros problemas, de nuestros conflictos, buscamos la solución en las Escrituras, en la palabra. No en los métodos del hombre. ¿En verdad crees en Cristo? Si en verdad crees en Cristo, Cristo es suficiente. Y esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Cristo es suficiente en tu vida? ¿O necesitas de algo más? Había una persona que me decía, no, es que Cristo, yo soy cristiano, y yo soy cristiano o cristiana, y yo amo al Señor, y esto y lo otro, pero de repente en su oficina hacía algo lo del Ben Chui, ¿no? Que el color acá, y que el color y para la energía, y dices, ¡qué tristeza! Otros, no, es que yo creo en Cristo, claro, yo creo, sí, pero de repente, pero ¿sabes qué? Yo hago meditación para encontrar mi equilibrio, y dices, no has conocido nada. Nada. Cristo no es suficiente para ti, necesitas algo más. ¿Cristo es suficiente para tu necesidad, para tu conflicto? ¿O no? Su palabra es la que buscas cuando tienes un problema. En medio del problema buscas la solución en las Escrituras o lo buscas en los métodos del hombre. Ahí se ve si crees o no, si eres o no eres. Es por eso que quiero que pongamos mucha atención, querida familia, porque muchos creen que son y no son. Muchos se creen hijos y no lo son. Muchos se creen discípulos y no lo son. ¿Cómo puedes saberlo? Un claro termómetro es cómo vives tu vida, cómo solucionas tus problemas, a la manera del hombre, o te pones bajo la autoridad y la guianza de Dios. ¿Buscas la respuesta en los hombres o buscas la respuesta en las Escrituras? ¿Cristo es suficiente o es Cristo y algo más en tu vida? ¿Cristo es suficiente o necesitas, bueno, sí, Cristo, pero también, mira, este es bien milagroso? ¿Es Cristo suficiente o Cristo es, bueno, sí, también, pero este movimiento, esta filosofía, esto? Aquí el punto es, ¿Cristo es suficiente, sí o no? ¿Por qué? Porque cuando eres un hijo de Dios, estás completo en Él. Por eso Pedro decía, ¿a dónde voy a ir, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, si solo tú tienes la verdad, si solo tú eres la verdad. Tú eres la Torá encarnada. ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde tú y yo podemos ir? Y un cristiano, un hijo de Dios, una hija de Dios verdadera, sabe que solo en Él está la plenitud. El apóstol Pablo lo dijo en Colosenses capítulo 2, el versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a las herramientas, a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y es lo que estoy hablando. Mucha gente en sus problemas busca solucionarlos a la manera del hombre. Cristo no es suficiente entonces en tu vida. Porque en Cristo, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Y dice el versículo 10, grábatelo, y vosotros estáis completos en Él. Yo estoy completo en Él. Y si tengo problemas, si tengo necesidades, si me siento a veces muy enojado, o muy triste, o afanado, o tengo conflictos, o siempre en todas mis revoluciones de mente, de sentimientos y todo, conflictos económicos, conflictos de salud, conflictos de lo que sea, familiares, ¿sabes qué? Hay un lugar donde yo sé que puedo ir y clamar, y donde está la respuesta real y poderosa, y es en el Hijo de Dios.
en la preciosa palabra de Dios. Y yo vengo y le clamo a Dios y me postro y le digo, ayúdame. Y siempre recibo más allá de lo que puedo esperar. Sabiduría a veces basta para salir de mis broncas en las que yo solito me metí. Vosotros estáis completos en Él. Y Él es la cabeza de todo principado y toda autoridad. En Juan capítulo 6, volviendo, dice Pedro, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le contesta en el versículo 70, Jesús les dijo, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y tenemos que entender esto. Vamos a partir este versículo en dos partes. Uno, la primera parte donde Jesucristo nos dice, yo los he escogido a vosotros. Y la segunda parte donde habla ya específicamente de Judas. Y uno de vosotros es diablo. Pero la primera parte me voy a enfocar en que Cristo te ha elegido. Así como Jesucristo eligió a sus 12 discípulos, así como Jesucristo eligió a sus discípulos y a la gente. Él te ha elegido a ti y me ha elegido a mí. ¿Por qué se ha revelado a nosotros? ¿Por qué el día de hoy tú y yo podemos entender un poquito de las Escrituras? Porque Él se atravesó en nuestro camino. Él nos eligió a nosotros y no nosotros a Él. Yo no lo andaba buscando. Hasta rejego andaba yo. Pero sabes que Él me estaba buscando. Él me estaba buscando. Y Él se reveló a mi vida. Dice Primera de Juan en el capítulo 4, el versículo 19, dice, ¿sabes qué? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Todo lo que tú y yo hagamos es una reacción a su amor. Todo lo que yo haga es una respuesta a su amor, a su sacrificio. Todo lo que yo haga, todo lo que yo intento servir a Dios, todo lo que yo pueda intentar hacer por Dios, simplemente es una reacción, es una respuesta a su amor. No es porque yo sea o tú seamos buenos o porque, ay, mira qué corazón tan lindo en Él. La verdad tenemos un corazón bien feo. Bueno, tú lo tienes hermoso, yo lo tengo bien feo. Pero ¿sabes qué? Todo lo que yo haga es una reacción a su amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y Jesucristo aquí está diciendo, yo los he escogido a vosotros. En Lucas capítulo 6, el versículo 12, dice, en aquellos días Él fue al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Es decir, había mucha gente que lo seguía. Había muchos que lo seguían. Había muchos discípulos. ¿Qué significa discípulos? Es aquel que aprende, aquel que es un alumno, que está sentado escuchando del maestro y que están literalmente alimentándose de la palabra del maestro, que se dejan instruir, que se dejan guiar por el maestro. Esos son los discípulos. Y estaban sentados y lo seguían y caminaban con Él y comían con Él y lo escuchaban predicar muchos. Pero Jesucristo eligió a 12 discípulos, a los cuales también llamó después apóstoles. 12 apóstoles, igual que 12 discípulos, 12 apóstoles. Y a Simón, quien llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo. Qué feo nombre, ¿no? Alfeo. Ok, ya con todo respeto para los alfeos. Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Es decir, había 2 Judas, ¿no?, entre los discípulos de Jesucristo. Juan capítulo 15, versículo 16, dice, ustedes no me escogieron a mí, sino yo los escogí a ustedes, y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Eso suena muy bonito, ¿no? Pero si tú sigues leyendo el contexto y lees después en Primera de Juan, también te vas a dar cuenta que Jesucristo dice, pídanle al Padre, pero aquel que pide bajo mi voluntad, ¿no?
Sí, porque pues, si pedimos conforme a nuestra propia voluntad, como dice Santiago, pues piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden para sus propios deleites, para su propia carne. Pero cuando Jesucristo dice, pidan y mi Padre se los dará, ¿es por qué? Porque aquí dice antes, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. ¿Cuál es el fruto de tu vida? En Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Con un propósito Dios hace todas las cosas. Si Dios te llamó a ti, tiene un propósito. Si Dios me llamó a mí, tiene un propósito. Dios nos ha llamado. Tú y yo hemos sido escogidos por Dios. Él fue y tocó la puerta de nuestro corazón. Él fue y se presentó ante nosotros. Él fue el que nos llamó y nos trajo con lazos de amor. Él ha sido siempre el que nos llama, el que nos fortalece, el que va por nosotros. Él es. Pero en su llamado, en haber sido escogidos, tiene un propósito. Nada más no nos llama para sí y ya. Yo pensaba, ¿cuál es el propósito de mi vida? Ser salvo. Pues no, eso es parte. Eso es su amor, es su misericordia. Su propósito es que Él quiere estar conmigo eternamente y es algo maravilloso. Pero no termina ahí. ¿Por qué? Porque si terminara, el gol de mi vida sea ser salvo, tener vida eterna, pues entonces el día de hoy, pues ya ¿para qué sigo aquí? Ya se cumplió el gol, entonces pues ya me voy a casa, ¿no? Pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya me quiero ir. Pues sí, pero sabes que no es así. No es que solo te llamó para ser salvo, para tener vida eterna. Eso es parte. Pero si tú y yo estamos aquí en la tierra y Dios nos da influencia sobre la gente, o nos escucha la gente, o tenemos recursos económicos, o tenemos habilidades y dones, o tenemos energía, juventud, fuerza, o tenemos tiempo, o tenemos lo que tengas. Y Dios nos presta vida todavía aquí y mi corazón y el tuyo siguen latiendo todavía por voluntad de Dios. Es porque Dios tiene un propósito con nosotros aquí en la tierra ahora. Para que su reino sea establecido, para que más y más y más gente le conozca a Él. Para que tú y yo pongamos en campaña a nuestro precioso Creador y la gente pueda creer y venir a la salvación y a descansar en Cristo Jesús y tener vida eterna. Porque Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y quiere hacer esto el Padre y traerlos a Él y dar vida eterna. Porque a los que nos llamó conforme a su propósito, a sus propósitos somos llamados. Tenemos un propósito en Él. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y esto está increíble. Yo no he sido llamado a ser millonario, yo no he sido llamado a tener éxito ministerial, yo no he sido llamado a dirigir una mega iglesia, yo no he sido llamado a predicar a las naciones, yo no he sido llamado a eso. ¿Sabes a qué he sido llamado? A ser moldeado conforme al carácter y al corazón de su Hijo Jesucristo. Tú has sido llamada, tú has sido llamado, ¿para qué? Para que seamos moldeados conforme al carácter y corazón de su Hijo Jesucristo. Y todos los problemas, todos los conflictos, todas las situaciones alrededor nuestro deben de ayudar para moldear un carácter humilde, agradecido, que honre a Dios. Un carácter manso como el de Jesucristo. Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, nos declaró justos, nos declaró inocentes, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, que posteriormente, ¿sabes qué? Estaremos con Él eternamente. En Efesios capítulo 1 también vemos todas las bendiciones que hay al ser elegidos por Dios, al ser escogidos por Dios. Tú has sido escogida, tú has sido escogido por Dios. ¿Lo crees?
¿Lo crees? Tan es así que hoy en la mañana Dios te trajo con lazos de amor para que estuvieras escuchando este mensaje de Él para ti a través de las Escrituras. Él te ha elegido, Él te ha escogido para que lo conozcas más íntimamente, para que te deleites en Él, para que crezcas y ve todas las bendiciones que tenemos en su Hijo Jesucristo. En Efesios capítulo 1, versículo 3, vamos a ver todas las bendiciones que Dios nos da. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿En quién? En Cristo. No hay otro lugar. No hay otro lugar. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, en su sabiduría, en su presciencia, en su omnisciencia. ¿Sabes qué? Él nos eligió antes de la fundación del mundo. ¿Pero para qué? Tiene un propósito todo lo que Dios hace. ¿Para qué? Para que fuésemos santos, apartados para Él. La palabra santo es agios del griego, que significa apartado. Por ejemplo, yo me aparto este cafecito. La palabra santo significa apartado. Y Él nos llamó, ¿para qué? Para que fuésemos apartados para Él, para que tú y yo fuésemos santos. Hay un falso concepto que no sé quién lo inventó, pero que generación a generación lo creen y lo publican por todos lados. Que un santo es aquel que es un mártir, es alguien iluminado, es alguien fuera de lo normal, es alguien... Y es una mentira. Es solo humanismo disfrazado de religiosismo. ¿Por qué? Porque literalmente está centrado en el hombre. Él hizo grandes cosas. Él, ella, hicieron, él, ella. Entonces exaltan al hombre en vez de exaltar a Dios. ¿Para qué? Para que fuésemos santos, tú y yo, todos. Lee las cartas del apóstol Pablo. Siempre que el apóstol Pablo escribe sus cartas, escribe para los santos en Cristo Jesús que están en Colosas, en Éfeso, en Corinto. Le hablaba a las iglesias como santos, y tú y yo somos llamados a ser santos, a ser apartados para Dios, sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de ¿quién? De Jesucristo. Tú no puedes ser hijo de Dios si no es por medio de Jesucristo, tan. Las Escrituras lo gritan una y otra y otra y otra vez. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, nos aceptó en el amado, en Cristo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, en quien tenemos perdón de pecados por su sangre. Salvación, redención es el pago por tu libertad, en quien tenemos el pago por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, y que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Él se revela a nosotros según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Primera de Pedro, capítulo 1, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Él nos llamó, Él nos apartó para Él y nos rescató de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa. Hemos sido rescatados, hemos sido comprados a precio de sangre, y no cualquier sangre. La sangre del único Hijo de Dios, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Entiendes esto? Tú has sido llamada, tú has sido llamado, tú has sido escogido, tú eres escogida, tú eres escogido. Pero aquí viene la segunda parte del versículo 70. Jesucristo escogió a todos. Y de todos después escogió a 12. Y de esos 12 escogió
a uno que literalmente él sabía que le iba a traicionar. Versículo 70 de Juan 6 dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? La palabra diablo es del griego diabolos, que significa calumniador, difamador o un falso acusador. Eso significa diablo. Un difamador, un acusador. Entonces, cuando alguien es falso difamador, un mentiroso, es un diablo. ¿Quién fue Judas? Sabemos que Jesús eligió a 12 y entre ellos venía uno, que es Judas Iscariote. Judas Iscariote era una persona que amaba la lana. Una característica que él tenía le gustaba el billete. Y cuando seguía a Jesucristo, seguramente él empezó a seguir a Jesucristo creyendo, Él es el Mesías. Seguramente él creyó que Él era el Mesías, creyó que Él era el Cristo, seguramente. Y empezó tal vez bien, ¿no? Siguiendo a Cristo, sirviendo, ayudando, haciendo esto, haciendo lo otro. Pero ¿dónde estaba el corazón de Judas como las Escrituras lo muestran y lo vamos a leer ahorita? ¿Dónde estaba el corazón de Judas? En la lana. Entonces, si Él es el Cristo, si Él es el Mesías, y las profecías dicen que una vez que el Cristo, el Mesías, se establezca en su reino, y su reino será eterno, y me eligió como uno de sus discípulos, entonces yo estoy en el gabinete celestial. Pues, Señor, a mí déjame gobernación, ¿no? O hacienda. O pues, turismo no estaría mal para irme a dar mis vueltas, ¿no? Pero pues ponme así en un lugar chido. Entonces Judas, pensando, pues ya la hicimos, porque él va a ser el rey y nosotros vamos a ser su gabinete, somos 12 que vamos a ser de su gabinete, entonces pues vamos y ayudar y esto y lo otro. ¿Cuál era la motivación de Judas? Lo que yo sí sé es que él amaba la lana y era un ratero aparte. La Biblia lo enseña así. Ahora, el Uber Eats. Fue otro pedido de pozole también. Pero ya lo entregaron. ¿Viste? Judas amaba la lana. Amaba el billete. Sobre las cosas. Sobre las personas. Tenía un proyecto económico detrás de Cristo. Qué vergüenza es que el día de hoy hay muchos Judas. Hay muchos que usan a Cristo con una finalidad económica. Y que venden un proyecto espiritual con una finalidad económica. Pero vemos, para entender un poquito sobre Judas, vamos a Mateo capítulo 10 y vamos a ver unos versículos, porque Jesucristo, cuando manda a sus discípulos a predicar el Evangelio, dice el versículo 9 y 10, no os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, es decir, no lleven lana. Van a ir a predicar el Evangelio, no se lleven lana. Versículo 10, ni de alforja para el camino, ni de túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Qué era lo que Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos? Ustedes no se preocupen por la economía, a donde vayan, les van a suplir sus necesidades. Y eso era lo que pasaba. Los discípulos llegaban, predicaban el Evangelio y la gente a la cual se le predicaba, ellos suplían las necesidades de los discípulos. Por eso Jesucristo les dice, ¿sabes qué? Ustedes no se preocupen por eso. En Lucas capítulo 8 vemos también cómo a Jesucristo y a los 12 les apoyaban económicamente con ofrendas, ¿no? El versículo 1 dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, es decir, tenía un puesto importante, económico,
Dice, intendente de Herodes y Susana y otras le servían a Jesucristo y a sus 12 discípulos, les servían de sus bienes. Ellas patrocinaban el ministerio de Jesucristo, al igual que pues, obvio, los 12 discípulos, ¿no? Ellas apoyaban económicamente el ministerio de Jesucristo. Jesucristo, junto con sus 12, era lo que hacían. ¿Cómo subsistía Jesús? ¿Cómo comía Jesús? Bueno, pues a donde iba lo invitaban a comer, y a él y a sus discípulos. Les daban de comer, les servían y también los apoyaban económicamente para sus viajes. Literalmente había gente que los apoyaba con ofrendas y todo. Pero, vamos a Juan capítulo 12, versículo 1. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, muy caro, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el cual le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Fíjate nada más, ¿no te suena? ¿Cuánta gente, no? Según esto, mucho amor a los pobres, pero ellos no ponen ni un peso, ni hacen nada por ayudar a la gente más necesitada, ni se compromete. ¿Por qué no este perfume? O sea, ardió de que esta mujer haya derramado este perfume tan caro, tan costoso a los pies de Jesucristo. Y dijo, no, pues esto mejor lo hubiéramos vendido y hubiéramos dado ese dinero a los pobres, ¿no? En vez de a Cristo, pues vamos a darlo por otro lado. Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, dice el versículo 6, sino porque era ladrón. Dice la Biblia que Judas era un ladrón. Teniendo la bolsa de las ofrendas, sustraía de lo que se echaba en ella el angelito. Es muy, muy intrigante. Literalmente Cristo confió en él la tesorería del grupo. ¿Cómo Cristo puso en Judas la confianza de las finanzas, de las ofrendas que le daban a él? Le dio la oportunidad. ¿De qué? Yo creo en la oportunidad de arrepentirse y de poner su corazón a prueba ante eso, debilidad. Es tu debilidad. La lana. Tú ve los milagros que estoy haciendo, escucha los mensajes que estoy dando. Y aún así, robaba dinero, como si Cristo no lo supiera. Habla muchas cosas. Judas tenía un amor a la lana. Judas usaba el ministerio para bien económico. Judas robaba de lo que la gente ponía a los pies de Jesucristo. Qué grueso, ¿no? El dinero era muy importante para Judas. Mateo capítulo 26, versículo 14 dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. La lana. La lana, la lana, la lana. Aparte, entregó a su maestro por 30 piezas de plata. ¿Sabes lo que son 30 piezas de plata? Vamos a Éxodo 21, para que veas
para que veas el corazón de Judas de la lana, pero ni siquiera, era mucha lana, 30 piezas de plata. Tú y yo no podemos tal vez tener una equivalencia el día de hoy, o podemos jugar con equivalencias, pero nada mejor como la misma Biblia nos explica cuáles son 30 piezas de plata. Éxodo 21. En Éxodo 21, versículo 28, dice, si un buey, acorneare a un hombre o a una mujer, si yo soy dueño de un buey y mi buey o mi toro cornea, ¿no? Acorneare a hombre o a mujer, a causa de ello muriere, el buey será apedreado. Tiene que morir el buey por haber matado a un hombre o a una mujer. Y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto, es decir, no condenarán al dueño del buey, sino será absuelto, pero al buey muere por haber matado a un ser humano. Pero si el buey fuere acorneador desde hace de tiempo atrás, es decir, que ya es su práctica, ¿no?, de andar buscando pobres hermanos para acornearlos, y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado, y el buey mata a un hombre o una mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño, porque él ya sabía, a él ya se le había notificado, él ya sabía, y aún así no cuidó de su buey, y el buey asesinó a un hombre o a una mujer. Los dos tienen que morir, el buey y también el dueño, tienen que morir los dos. Si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuánto le fuera impuesto. Es decir, ¿sabes qué? Ok, te vamos a perdonar la vida, tú por ser el dueño del buey, pero ¿sabes qué? Nos tienes que dar tanta lana. Ok, entonces él tiene la oportunidad de rescatar su persona con la lana que le pidan. Haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Pero fíjate el versículo 32, pon mucha atención. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, es decir, a un esclavo o a una esclava, lo acornea, pagará a su dueño 30 siclos de plata. ¿Cuánto costaba un esclavo? La vida, la muerte de un esclavo. ¿Cuánto costaba? 30 piezas de plata. ¿Por cuánto dinero Judas vendió a Cristo Jesús? Por el precio de un esclavo. ¿Cuánta gente usa a Jesucristo como ganancia económica? ¿Cuánta gente por un poco de lana vende su fe? ¿Cuánto vale el buen nombre? ¿Cuánto vale tu testimonio? ¿Por qué Jesús? Voy a contestar también, hay algunas preguntas que por lo general hacen. ¿Por qué Jesús eligió a Judas si ya sabía que lo iba a traicionar? ¿Por qué Jesús eligió a Judas si ya sabía que lo iba a traicionar? ¿Sabes por qué? Porque Dios, aunque ya sabe lo que va a pasar, Él no puede negarnos la oportunidad de elegir. El amor es elección. En prueba de ello, Adán y Eva. Ya sabía, sí, pero Dios les tenía que dar la opción a elegir. Si no les daba la opción a elegir, eso no es amor, no tienes opción. Lo amas porque lo amas. Pero Dios siempre da la opción a elegir. Y precisamente Jesucristo le dio la opción a elegir. Ahora tal vez Él fue elegido para que fuera el instrumento para traicionar a Jesucristo. Pero Él tuvo la misma oportunidad que Pedro. Pedro igual falló, pero Pedro se arrepintió. Judas falló, pero Judas no se arrepintió. Judas tuvo remordimiento, y el remordimiento te lleva a la muerte. En Juan capítulo 17, versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, dice Jesucristo al Padre, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese.
Entonces, ¿qué? ¿La Escritura dicta nuestro futuro? ¿La Escritura ya tiene marcado lo que debo de hacer? No. La Escritura dice lo que vas a hacer, pero no lo que no te obliga a hacer las cosas. Tú y yo tenemos la libertad de hacer o no hacer. Tú y yo tenemos la libertad de decidir sí o no a Cristo. Pero sin embargo, Dios en su omnisciencia, en su conocimiento pleno de las cosas, Él ya sabe lo que vas a elegir. Por decirte algo, nosotros antes íbamos a un restaurante que se llamaba El Portón, o se llaman, no, ya lo quitaron, El Portón. Y a mi hija le gustaban mucho las entomatadas de ahí, le encantaba. Entonces siempre que íbamos ahí, no es que yo la obligara a que comiera entomatadas, pero cuando llegaba la mesera y ella andaba en el área de juegos de niños, yo le decía, tráigale a mi hija unas entomatadas. Y la señorita escribía unas entomatadas para la niña y ya se iba. Y cuando llegaba Andrea y llegaba y le decía, ¿qué quieres comer? Entomatadas. Check. Ya está. ¿Por qué? Porque yo la conozco. ¿La obligué a que ella decidiera entomatadas? No. Pero yo sabía que iba a querer entomatadas. ¿Por qué? Porque ella amaba las entomatadas. La omnisciencia de Dios es que Dios nos conoce. Y Dios sabe lo que vamos a decidir, pero no decide por nosotros. Él nos da la libertad de elección. Y cuando nuestro Señor Jesucristo eligió a Judas, lo eligió, pero literalmente le estaba dando la opción, le estaba dando la libertad. Escuchó todas las prédicas, vio los milagros. Y aún así Él decidió darle la espalda a nuestro Señor. Pero Jesucristo dice aquí precisamente el hijo de perdición para que la Escritura se cumpliese. Y hay otro pasaje también que dicen muchos sobre Judas. Entonces Judas fue lleno, dice las Escrituras, que fue lleno de Satanás, ¿no? Que Satanás lo llenó y que él... Ok, entonces un cristiano puede ser poseído. Esa es una pregunta muy seria, porque hay muchos tristemente que creen que un cristiano debe de tener liberaciones también. Esa es una falsa doctrina, y te lo voy a hacer de esta pregunta, porque muchos dirán, ¿cómo una falsa doctrina? Si un cristiano necesita liberaciones, Nel. Entonces lo que me estás diciendo es que si un cristiano necesita liberaciones, la sangre de Cristo no es suficiente. ¿Te fijas la podredumbre de esa doctrina? Aquí la pregunta que yo hago a una persona que una vez me dijo, Judas era un discípulo de Cristo, era un apóstol, y él, dice la Biblia que Satanás lo llenó, exacto, pero la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿literalmente él era salvo? ¿El Espíritu Santo habitaba en él? ¿O Satanás fue el que lo llenó? Ahora, ¿el espíritu inmundo puede cohabitar con el Espíritu Santo en un mismo cuerpo? La respuesta es no. Dame un ejemplo de un verdadero creyente lleno del Espíritu Santo, donde Satanás lo invada o donde un espíritu inmundo. No lo vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia. Pero sin embargo, sí vas a encontrar en la Biblia lo que dice 1 de Juan capítulo 1, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Que todo aquel que anda en Cristo Jesús o anda en Jesús, ¿sabes qué? Anda en luz. Así de fácil. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Un hijo de Dios anda en luz. Un hijo de Dios que tiene al Espíritu Santo no puede ser poseído por un demonio ni por un espíritu inmundo. Sí podemos tener ataques, eso sí, pero no puede poseernos jamás. Y dice 1 de Juan capítulo 4, versículo 4, que ¿sabes qué? Que es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hay una gran separación. ¿Sabes que un hijo de Dios no es posible que un espíritu inmundo posea a un verdadero creyente? ¿A un que cree que es creyente? Sí. Eso es lo más triste, querida familia. Lo más triste es que, y con esto vamos a terminar, lo más triste es que, ¿sabes qué? Judas estaba con Jesús, caminaba con Jesús, escuchó las prédicas de Jesús, era su discípulo, era apóstol de Jesucristo y no se convirtió. Cambió a Cristo por lo que este mundo te da.
Cambio a Cristo por lo que este mundo te puede ofrecer. Cambio a Cristo por lana. Valoró más la lana que a Cristo. El día de hoy, ¿cuánta gente dice, no tengo tiempo para Dios? Estoy muy ocupado con mis proyectos, con mis planes, con mi trabajo, con mis clientes. Judas había escuchado las prédicas, como tal vez muchos de los que están escuchando el día de hoy. Había caminado durante mucho tiempo con Jesús, como muchos de los que pueden estar viendo el día de hoy. Había visto los milagros de Jesucristo, como muchos de los que pueden estar viendo en estos momentos. Y sin embargo, amar más el dinero que a Cristo. No convertirse y terminar en condenación eterna. Amigos, familia, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es salvarte, que te des cuenta que no hay otro lugar a donde ir, que no hay otra forma de salvación. El trigo y la cizaña debe de retumbarte en tu corazón y en tu mente. No son lo mismo, se parecen, pero no son lo mismo. Hay mucha gente que va a la iglesia, pero tristemente pocos son la iglesia. Aquellos que están comprometidos, aquellos que están activos, aquellos que sostienen la obra económicamente, aquellos que ayudan, que se comprometen, que van, que dan. Muchos parecen, pero pocos son. Si tú estás escuchando este mensaje, yo te pido, si estás escuchando este mensaje, yo te pido que recapacites, que te hagas un autoexamen. Si en verdad eres, si tu vida refleja, si tus acciones, tus pensamientos, tu forma de administrar las finanzas que Dios te da, tu agenda, ¿qué dice? Querida familia, es un llamado fuerte de Dios hacia nosotros. ¿Somos o nos parecemos? Escuchamos las prédicas, vemos los milagros, caminamos y andamos entre todos los creyentes, pero al final del día realmente en nuestro corazón ama más el dinero, ama más este mundo que verdaderamente a Cristo. No estamos dispuestos a padecer por Cristo. No estamos dispuestos a padecer absolutamente nada, incomodidades. No estamos dispuestos a padecer nada por Cristo. Mi anhelo, querida familia, es que no sea así entre nosotros. Que tú puedas deleitarte en Cristo Jesús. Que tú puedas ver su grandeza, su majestad, su misericordia, su soberanía. Él te eligió para que des fruto, te eligió para que seas luz en este mundo, te eligió para que le sirvas. Puede ser con tu tiempo, puede ser con tus finanzas, puede ser con tus dones o con tus habilidades, puede ser con tu compromiso de renunciar a todo por servirle a Él. Yo no sé cuál es el llamado que Dios te da, pero todos somos llamados. Todos somos llamados. Responde al llamado de Él. No seas cizaña. Sé ese trigo. No vayas a la iglesia. Sé la iglesia. Comprométete con Él. No seas un Judas.
sé un Pedro, que aunque fallamos, nos arrepentimos. Y tenemos claro que solo hay un lugar donde hay esperanza. Si tú quieres pedirle perdón a Dios, y dentro de ti tú sabes que has sido un Judas o una Judas, que has amado más este mundo, que has visto los milagros, has escuchado los mensajes, pero aún así no te has comprometido con Cristo. Has caminado entre cristianos tal vez, pero no eres y tu corazón no está rendido a Él. Hoy, ahorita, entrégale tu vida. Hoy, no te esperes a mañana, pídele perdón. El Señor está con los brazos abiertos. Él te conoce tus errores, conoce tus luchas, conoce tus dudas, conoce todo, tu falta de fe, lo conoce todo y aún así está con los brazos abiertos y te está diciendo, ven a mí, cree en mí, confía en mí. Así es que ahorita cierra tus ojos y dile, perdóname, Señor, ayúdame, yo creo en ti, me comprometo contigo, Señor. Señor, úsame en el área que tú quieras. Yo no quiero ser esa cizaña, quiero ser ese trigo. Quiero ser luz. Quiero ser en verdad la iglesia. Quiero serte útil para tu reino, para tu obra. Señor, perdona mis pecados. Perdóname y recíbeme por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Querida familia, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Vamos a compartir este video en las redes sociales ahorita terminando para que tú lo compartas por WhatsApp, por Facebook, por YouTube, por donde tú quieras, por Instagram, no sé si se pueda compartir, pero comparte este video y cuando te pregunten, tú compárteles de Cristo, tú háblales de Cristo y sigamos orando por un lugar para la iglesia, físico. Un día vamos a tener ese hermoso lugar que Dios tiene preparado para todos nosotros. Que Dios los bendiga, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Y estamos aquí para servirles. Si alguien tiene alguna necesidad, escríbanos por favor. Súmense a los estudios bíblicos que tenemos entre semana. Hay muchos de nosotros que estamos dando estudios entre semana. Así es que súmense a los estudios bíblicos. Vénganse. Estás a un clic. No hay pretexto. No hay pretexto. Es que el tráfico, que es de noche, que esto y lo otro, sabes que estás a un clic. Estás en la comodidad de tu casa, con una computadora, un celular, un iPad. Estás a un clic. Ya si de plano no te conectas es porque no quieres. Porque literalmente Dios ha llevado todo y ha facilitado todo para llevar la palabra, su preciosa palabra, hasta la comodidad de tu casa. Les mandamos un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo martes, primero Dios, para continuar nuestro estudio sobre la familia. Que Dios los bendiga.